cómo funcionan las cadenas de producción, no puede ejercer un nacionalismo que ya es antiguo. Yo les doy un ejemplo. Estamos hablando de UPM. Y uno dice, ¿qué produce UPM? Pasta de celulosa. Y uno le dice, dígame, ¿y usted no podría producir, en vez de pasta de celulosa, algo más en la cadena, muebles, en la madera? No, yo hasta aquí llegué. Porque el resto de mi cadena productiva o de valor, yo lo desarrollo en otros países. Entonces, ese tema no define qué ventaja comparativa tenemos, sino qué ventaja podemos tener competitiva sobre el tema tributario, sobre las facilidades de infraestructura y sobre todo las relaciones laborales y los conflictos sociales que hoy a cualquier inversión extranjera son los elementos que la definen para apostar a un país. Digo esto porque esta es la apertura y esta es la eficiencia. Y cuando vamos a competir con nuestros productos lácteos en un lado del otro, ya no es aquello de que del Uruguay solo la mejor manteca, porque cuando uno va a México compra manteca del Asia. O cuando va a cualquier otro estado le parece que los productos que va a exportar son los productos que antes serían casi excluyentes, pero que ahora se compiten en todos lados porque la cadena de producción se va aumentando. Esto le ha pasado al señor Trump, que dijo, yo voy a volver a mi nacionalismo. Ese nacionalismo sajón, hoy planteado desde el populismo, pero claro, el tema no se soluciona simplemente con un discurso, porque todas las cadenas de producción en China o en todo lo que es el caldero asiático y en el resto del mundo no están exclusivamente, salvo algunos sectores de los Estados Unidos, como el sector automotriz, por ejemplo, que se quieren proteger, pero que no están mirados con esa visión. Digo esto porque nosotros tenemos que ver esto de la eficiencia. ¿Y qué es la eficiencia o qué es? No hay discusión ideológica sobre que la estabilidad macroeconómica es lo primero que uno tiene que tener. ¿Qué significa estabilidad? Si tenemos un déficit fiscal del 4 o del 5%, tenemos un desempleo del 8 o del 7%, tenemos un Estado que subsidia o un Estado que no muestra los resultados desde el punto de vista de evaluación de sus esfuerzos, si no tenemos una educación revolucionaria en la forma de encarar esta modernidad, y si no tenemos otros aspectos que están haciendo, entre otras cosas, a lo que voy a referir enseguida, que es la transparencia, que es el delito internacional y la corrupción, el destino del país siempre va a quedar limitado a pequeños sectores, de este y de otros, pequeños sectores corporativos con intereses puntuales, que son los que comprometen y anulan el concepto de interés nacional. Eso se llama eficiencia. Al único que se le puede pedir, digo, usted, señor gobernante, de cualquier país o de cualquier partido, mis impuestos, mis tarifas, mis precios que yo pongo, ¿cómo los veo reflejados en las acciones de gobierno? ¿Qué respeto tengo yo, ciudadano y contribuyente, que soy el único que no tiene sindicato, para decirle, a ver cómo me responde? Entonces, si el Estado más grande o más chico lo responde bien, entonces podrá defenderse un tema u otro. Pero cuando el oscurantismo y la falta de transparencia termina perjudicando al contribuyente, por razones de toda naturaleza, un país o una economía pequeña como la nuestra, sujeta a intereses sectoriales o corporativos, sea cual fuere, entonces ahí pierde su razón y su visión en la dinámica de la apertura y la inserción externa. Digo esto porque hoy está en crisis el multilateralismo. Tengo el honor de compartir con ustedes que he sido invitado para participar en el G20, una invitación particular que me hicieron para analizar algunos temas, y voy a estar en diciembre allí en algunas discusiones, y nosotros no estamos los uruguayos en el G20. Está México, Brasil y Argentina, y el G20 va a discutir una serie de temas. ¿Por qué? Porque el multilateralismo está en crisis, porque la OMC, que también se va a reunir en poco tiempo, no ha avanzado porque las reglas de juego no se están respetando, porque China, ingresando en el mundo multilateral, ha avanzado de tal naturaleza que creció durante 20 años al 10% y hoy es el primer exportador de bienes del mundo y el tercer exportador de servicios del mundo.
ni siquiera el proteccionismo brasileño. Puede que los zapatos, los cueros o lo que fuere que venga de la China, que es el primer socio comercial hoy de Brasil, para que vean los dramas que tenemos los mercosurianos. Yo fui uno de los fundadores y no quiero ser uno de los fundidores porque ya lo fundieron. Cuando uno ve que un camión del Uruguay no entra en la frontera del Brasil porque el conductor tiene pie plano, y cuando ve que el mercado chino ingresa en el Brasil y es el principal socio comercial, uno dice, ¿qué es lo que pasa? Fracasó la protección, fracasó la forma de ver el concepto de integración y fracasó la solidaridad que nosotros debemos tener en el ámbito regional. El fracaso yo no lo doy como algo definitivo, sino lo doy como una noticia para ir administrando. Y este tema viene de la mano de todos los problemas que se nos están planteando, desde el medio ambiente, cuando ven que cada uno de los países, toda Westfalia, de alguna manera los estados se mantienen, pero el mundo ha cambiado, y sin embargo los estados a veces se comportan como estados, y empiezan a tratar de restringirse, a expresar un nacionalismo casi, digamos, ya antiguo, pero también en los temas internacionales donde está la eficiencia, que es la calidad de vida, que Estados Unidos no haya firmado, por ejemplo, el acuerdo sobre el medio ambiente, o que tengan dificultades de toda naturaleza para seguir comprometiendo en tratados que son los tratados los que obligan a los estados, nos pone realmente en una situación de multipolaridad donde el poder está distribuido y no sabemos sobre qué valores exactamente está. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de el nuevo sistema multipolar, bueno, obviamente está la China, está el caldero asiático, como yo le llamo, la India, que tiene la democracia más grande del mundo, 1.000 y pico de millones de habitantes, está también Pakistán, bueno, todos los países, está Rusia, y uno tiene que ver el acuerdo de Shanghái y se da cuenta cómo hay algunos actores que participan, como el caso de Rusia, en todos estos elementos que son estratégicos desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la tecnología, y se va dividiendo porque, claro, cuando antes el esquema estaba que el TPP, el famoso Acuerdo Transpacífico, participaba los Estados Unidos, era una especie de respuesta de competencia dentro de los mercados. Pero cuando Estados Unidos dice yo me voy, ha dejado de alguna manera abierto una cantidad de elementos que se van volcando hacia donde Asia crece y donde el comercio internacional tiene mayor demanda en todos sus aspectos. Digo esto para que ustedes vean cómo cambian los temas o cómo cambia la propia Europa con el Brexit, que hay que analizarlo después con otra visión, o las dificultades que ha tenido ayer nada menos que con Cataluña, que son de alguna manera aspectos de ruptura de los conceptos estatales, no digo el Brexit porque es distinto, pero por ejemplo cómo se analiza estos temas que al final terminan en nacionalismos exacerbados de sectores o de provincias que no son sintonía con las nuevas realidades de la economía internacional. Pero digo esto porque para que ustedes vean cómo la eficiencia tiene que jugar también para nuestros países y cómo la apertura es la única salida que tenemos y cómo lo que tenemos que realizar con negociaciones adecuadas. Cómo es además que tenemos que plantear este tema del acuerdo de integración. Ya no podemos estar trabajando sobre el corralito jurídico y político de que no podemos negociar si no es con los otros países. Tenemos que rescatar nuestra condición de país sin renunciar al concepto de integración, pero afirmando nuestro concepto de apertura, porque la política proteccionista de otros países no nos puede contagiar en nuestra capacidad de iniciativa. Digo esto porque es un choque importante y porque además estamos saltando en nuestros países, en América Latina, de una desviación de la integración. La integración que era comercial, de carácter estratégico, sufrió también yo le llamo una fuga hacia adelante, donde fuimos creando nuevas. No hay organismo internacional que haya sido enterrado. Son todos moribundos ambulantes. Es decir, el Mercosur, las otras, cada uno va funcionando, después viene el UNASUR, después viene el CELAC y todo lo demás, pero todo esto va de la mano de nuevas novedades, pero que no se reflejan en la realidad. Y entonces cuando tenemos esos temas, hoy lo tenemos una ideología que se nos implantó,
Y tenemos un gran problema con Venezuela, que no es más allá de los temas que se puedan discutir, son los derechos humanos. Los derechos humanos yo nunca vi que tuvieran distinción. Los derechos humanos son iguales a los izquierdos humanos. Así que lo humano no tiene ningún tipo de visión señada o vista en función de una ideología. Y cuando tenemos esto, tenemos el problema de la democracia, tenemos el problema de la libertad en Occidente, ¿no?, que todavía sigue amparado en esto, porque no necesariamente el resto del mundo tiene la misma visión sobre el orden, la paz, y basta ver simplemente lo que es China. Ustedes podrán encontrar un sector religioso radical en la parte islámica, no todos, ni tampoco confundir los árabes con el Islam, pero en China, por ejemplo, el partido único y la filosofía de Confucio es de carácter pacífico, es de carácter unitario y es de apertura económica, y ustedes van a ver que no va a existir la intolerancia religiosa que puedan existir en otras economías del mundo. Digo esto para ir analizando las cosas porque quizá pasamos todos con el mismo rasero. Y lo otro sí, la transparencia, que es la corrupción. Nosotros tenemos tan alterados los valores que ahora parece que el ser honesto es una virtud, cuando en realidad es lo menos que puede ser una persona, y menos una persona, más todavía una persona que tiene responsabilidades públicas. Yo el otro día en Buenos Aires, en una reunión, hacía una broma que si uno pierde el humor está liquidado. Lo pongo, pero no lo voy a poner al lado nuestro. Hay uno del equipo argentino de esos mafiosos del mundo sindical, que iba con un senador amigo y le dice, joven, y fueron a visitar una escuela, y le dice el director, mire, esta escuela está en muy mal estado, tenemos que arreglarla. Entonces el político viejo le dice, mire, nos vamos a ocupar de esto, no tenga la menor duda, pero no estamos con muchos recursos, así que vamos a ver el tiempo que tenemos. Al día siguiente visitan una cárcel y el director de la cárcel le dice, mire, la cárcel está en un estado destruido y acá no recuperamos a nadie, y además hay dificultades de todo tipo. Entonces el veterano político le dice, la semana que viene este tema está arreglado. Y entonces cuando salen, el joven le dice, pero decime, ¿las prioridades cuáles son? ¿La escuela o la cárcel? ¿Qué cosa más extraña? Y le dice, no, yo te voy a decir algo que tú tienes que aprender. Tú y yo nunca más volveremos a la escuela. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ustedes ven que la cosa aparece como que se alteran las prioridades, ya la demagogia y lo demás está bien, pero el único lugar donde parecería que tendrían que vivir mejor y donde podrían ir no era la escuela. Bueno, esto ustedes lo ven en todo lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en América Latina, lo que sucede hoy. Acabamos de presenciar que el vicepresidente del Ecuador acaba de ser procesado y detenido. El nuevo vicepresidente, como las últimas 3 fórmulas presidenciales de Guatemala están todos presos. Porque también además hoy aparece el mundo de la corrupción ganancial. Es el esposo y la señora, la equidad de género debe a que roban todos. La señora con el esposo y el esposo con la señora. Ollanta Humala está preso con la señora. Y de ahí vamos para la señora del execrable presidente de Nicaragua, el execrable violador de una hija menor de la señora, de 9 y 10 años. La señora es la vicepresidente, fue la canciller, y bueno, de alguna manera, si ustedes vieran, porque a veces no tenemos la realidad, cómo juega la corrupción en todos estos países de Centroamérica y en otros países, uno empieza a sentir que los valores humanos y los valores que valen la pena defender es lo que ahuyenta y está creando las condiciones de indiferencia de las generaciones nuevas que no quieren saber de nada con la actividad política. Y estos temas, yo no digo, porque también el Brasil tiene sus características, y ustedes ven lo que es el Brasil, pero es
dentro de las transnacionales, el Brasil hasta de su nacionalismo es corrupto nacionalista, porque es una empresa nacional. No es una empresa transnacional, o no es la empresa en Grecia que la Siemens que tuvo el problema para hacer las Olimpiadas. No, no. Cuando el imperialismo, digamos, el imperialismo lírico de Brasil, que lo digo con mucho respeto, pero si no lo digo, no dejaría de ser yo. El imperialismo lírico, esos que tienen, hasta el nacionalismo del Brasil le da para que la corrupción sea brasilera. Entonces, cuando uno mira estas cosas, dice, bueno, ¿cómo nos enfrentamos a esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué valores, el Rotary, qué valores tiene? Y los valores de los humanos. Casi diríamos que estamos todavía festejando la Constitución de Cádiz, que reconocía en las personas derechos anteriores y que los declaraba, que era la famosa Constitución liberal como la de 1791 de Francia. Pero resulta que los derechos humanos hoy parecería que están cada día más comprometidos. O no tienen el valor, sobre todo para nosotros, que tenemos que defender. Porque una cosa es, por ejemplo, lo que le sucede a una persona, yo lo tengo que decir sin anestesia, pues si no, nosotros tenemos 200 y pico de muertos en Venezuela. Pero esos no son el pueblo. Esos son gente que de una conspiración internacional sale a enfrentarse a un gobierno que es el socialismo siglo XXI. Pero un día que tuvimos que extraditar a los etarras, acá yo era el canciller, y tuvimos que extraditarlos con la fuerza y la violencia de los que se oponían, murió uno, y ustedes vieron cómo se llama la masacre del filtro. Yo nunca vi que una masacre fuera singular. Cuando digo esto, es la hemiplegia moral que juega. Y es lo que tenemos que defender nosotros. No importa qué partido, lo importante es exigir las dos cosas, eficiencia, transparencia, pero sobre todo que el concepto de derechos humanos no sea objeto de una clasificación en función de intereses políticos. Ese es el gran capital que tenemos nosotros, el gran capital liberal en el sentido de nuestra apertura, de nuestra visión, desde nuestra época de Lord Ponsonby, donde algún día yo les voy a hacer algunas anécdotas de Lord Ponsonby que tenía características muy especiales, pero de esa visión de ese tipo de expresión, es que nosotros somos el Uruguay. Entonces hoy pasa lo de Cataluña. Yo digo, bueno, ¿y qué expresión va a tener el gobierno? Ayer dijo algo, dijo, no, perdón, me rectifico. No es la integridad territorial la que debe prevalecer, es otro principio. ¿Pero cómo? Nosotros tenemos que ir viendo, yo cuando iba al liceo, cuando ya iba al examen y decía, digo, no me da la oportunidad para volver mañana que ya voy a repasar. No, es que pierde, y la falta de concepto nos hace perder a todos el respeto que necesitamos en los temas de corrupción, de transparencia y de coherencia. Yo se los digo porque eso uno lo ve. Y termino porque hace unos 3 meses en Río de Janeiro había 2 o 3 ministros argentinos nuevos y había de otros países, una especie de, le llaman el Chatham House Rule, y entonces uno me dice, decime, Sergio, ¿cómo es ese tema de la corrupción? Y yo le digo, mira, la corrupción es 1 es igual a 1000. No hay como el cuento aquel de que está un poco embarazada. No, el que robó, si robó 1, es lo mismo que roba en 1000. Y la prueba más clara es esta. Cuando vos llegas a tu casa, vas a analizar la sociedad y los valores que tenés. Cuando un hijo tuyo de 14, 15 o 18 años te diga, viejo, me dijeron que robaste. Puede suceder 2 cosas. Que tu hijo te diga, no me das la mitad, y entonces ahí está comprometido vos, tu familia y todo lo que son los valores que interpretás. Y puede suceder otra peor, que tu hijo te diga, viejo, me das vergüenza, baja la cabeza, y entonces vos vas a ser el canal de frustración y de transmisión de lo que es la falta de credibilidad a través de un hijo en todo el sistema político. Estas parecen cosas muy simples, pero son de todos los días. Y si nosotros no somos exigentes en todos lados con eso, entonces vamos a llegar al peor de los estados, que es la amoralidad, que es el vacío axiológico distinto a lo inmoral, no es lo bueno ni lo malo. En algunos países donde vemos que se quejan contra la corrupción, pero la señora de la casa compró un auto de contrabando.
Dice, no, es otra cosa, dice. Pero no es la inmoralidad. No, acá es otra cosa. Los ladrones son el gobierno. Nosotros podemos tener alguna licencia de este tipo. Ustedes fíjense en cada coima de un inspector, en cada actitud que podamos tener, es parte también de esa fractura. Más responsables son los de arriba, pero los de abajo también hacen democracia en la eficiencia y en los valores humanos. Que los valores humanos no son para tratar con criterio político, sino para tratar con criterios humanos. Ni con clientelismo, ni con plato, porque lo importante es tener una persona que desarrolla, no una persona que depende de una mano que siempre está pensando como la esclaviza desde el punto de vista moral, jurídico o político. Y esto no es un discurso, es una manera de ver la vida, en muchas experiencias, de manera de ver también el Rotary en todas estas luchas que realiza, lo del domingo, ya tengo gente involucrada en esto, nuestros trabajos con Teddy en las fundaciones para los trasplantes renales y todos esos trabajos que a veces no son los que dan el éxito de una aspiración personal, pero si uno deja de ser una persona con valores, con sentimientos, entonces lo demás queda justificado diciendo que el fin justifica los medios. Y cuando el fin justifica los medios, pasa lo que sucede en muchos lados. Y entonces esto es un tema algo eficiencia, apertura, competencia, seriedad, honestidad y el valor humano no mirado bajo el clientelismo, sino mirado bajo la visión incluso de la familia y de lo que significa un joven o una persona que supera sus condiciones en función de su dignidad y no en función del precio que le pone al voto o a su definición detrás de cualquiera sea el que se lo promete, porque no le va a reformar la escuela, le va a arreglar la cárcel. Y eso es cuando el país está perdido. Gracias.